Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga y esperamos que se encuentren con las grandes bendiciones de Dios este hermoso domingo. Les invito en esta mañana, soy el hermano Lili de parte del Seminario Bíblico Bautista del Mante, y les invito en esta mañana que abran sus Biblias en el libro de Efesios, donde estamos estudiando las bendiciones celestiales con que Dios nos ha bendecido. Aquí en el capítulo 5, en los versículos, desde el versículo 21 al versículo 33, encontramos otra bendición, la bendición de la iglesia. Entonces, en el versículo 32, él está hablando, dice aquí, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su ministerio. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, muchos aplican este pasaje al matrimonio. Pero actualmente el propósito no fue para hablarnos del matrimonio, pero usó el matrimonio para hablarnos de la iglesia. Recordamos que la iglesia tuvo su comienzo en Mateo 16, 18, cuando Cristo dijo a Pedro, después de su grande confesión que Él es el Hijo de Dios, Él dice, pues no te ha mostrado esto, carne ni sangre, sino mi Padre. Y Él dijo, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin entrar en una polémica, sin entrar en discusiones, es obvio, no puede sobreedificar si no está ya puesto la base. Ya existía la iglesia cuando Cristo dijo, y sobre esta roca que ya existía, él mismo edificaré mi iglesia. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El propósito que encontramos aquí en este pasaje desde el versículo 21 al versículo 33 es para enseñarnos la relación íntima que la iglesia tiene con Cristo, la congregación. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de un templo, no hablamos de una sociedad, estamos hablando de una iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. Y los primeros que fueron la asamblea de Cristo eran los 12 apóstoles, y se iban añadiendo más y más. Hasta el día de Pentecostés fueron añadidas a más de 3,000 personas, y otro día más de 5,000, y mucho más fueron añadidas a la única iglesia y congregación que existía en la tierra en aquel tiempo. Pero cuando hablamos de una iglesia, hablamos de una congregación. Sin tener la congregación o la asamblea, no hay iglesia. La asamblea de Cristo, cada vez que ves la palabra iglesia, puedes sustituir la palabra asamblea, es algo visible y tangible. Entonces estamos hablando de la congregación, el pueblo que Dios está edificando. Y en el Nuevo Testamento vemos que siempre fueron formados en iglesias o asambleas locales. No era una iglesia, no hay una iglesia universal. Pero aquí en este pasaje, desde el versículo 21 al versículo 33, Él nos enseña, hay una relación íntima entre Cristo y la iglesia. Primeramente notamos desde el versículo 1, es podemos decir una relación de sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando la iglesia. Y luego en el versículo 22 usa el matrimonio para hablar de cómo debemos someternos a la iglesia y vivir en la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El Señor, en este caso, es el marido. La iglesia somos nosotros en este caso, y debemos sujetarnos al Señor. Notamos su relación no solamente es de sometimiento, sujeción, en cuanto a nosotros a Cristo,
Pero en el versículo 23 dice, Él es la cabeza de la iglesia, la cual, y también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el salvador de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces luego dice la palabra de Dios en el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Debe coexistir entre la iglesia y el Señor, entre los creyentes y el Señor, en este caso en Éfeso, un amor mutuo. Cristo amó la iglesia y la iglesia ama a Cristo. Los creyentes aman a Cristo. Dios es amor y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Notamos otra relación. Él ha santificado la iglesia. La iglesia es la única asamblea por medio del cual Dios ha dado el mandamiento de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Es la única asamblea que Él estableció aquí en la iglesia. Él puso la iglesia aparte para sí misma. La considera como su esposa, su novia. Y Él la ha santificado, la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la purificación de la palabra de Dios. Por eso la iglesia necesita mantener sana doctrina y mantenerse al margen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y lumbrera a nuestros caminos y nuestros pies. Es lo que nos limpia, es lo que nos enseña la voluntad de Dios. Y luego la Biblia nos enseña que un día nos va a presentar como una iglesia gloriosa. Está hablando de la intimidad que tenemos la iglesia con Cristo. Y nos va a presentarnos a sí mismo como sin mancha y ni arruga, como una congregación santa y sin mancha. Y luego en el versículo 28, la Biblia nos enseña la cualidad y la manera que debemos amar a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, como nos amamos los esposos, nosotros debemos amar a Cristo y la iglesia. Y luego dice en el versículo 29, Él sustenta la iglesia. Como el marido sustenta su familia, Cristo sustenta la iglesia. Él provee todo lo que es necesario para la iglesia en el versículo 29. Y luego la Biblia nos enseña que somos aparte de Él en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Entonces, como el Padre y Cristo es uno, Él quiere que seamos uno. En Juan capítulo 17, Él oró que los creyentes que habían creído en Él, los creyentes que existían y los que iban a creer a consecuencia del testimonio de los creyentes después de Cristo, que todos fuesen uno en Cristo como Él y el Padre eran uno también. Y luego la Biblia dice en el versículo 31 que estamos unidos con Cristo. Y en el versículo 32, nuestro texto principal, grande es este misterio, hablando del matrimonio. Mas yo digo esto, no respecto al matrimonio, sino digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y a la mujer respete a su marido. Debemos respetar la iglesia, debemos amar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús y formamos una parte local en la iglesia. El futuro de la iglesia es manifestada en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Un día Él va a presentar, como en una boda, la esposa es presentada al marido y el marido es presentada a su esposo y el esposo es presentado a la esposa. Así también Dios va a tener una ceremonia llamada las bodas del Cordero, donde Él va a presentar la iglesia a sí misma en el versículo 27. Y la va a presentar en gloria, una iglesia gloriosa.
y luego lo va a presentar sin mancha, la va a presentar sin ninguna falla, ni arruga, ni cosa semejante, sin una iglesia santa y sin mancha. Muchos desprecian la iglesia hoy día, no ven la necesidad. De hecho, es una tristeza que vemos gobiernos diciendo que la iglesia no es esencial. Cristo murió por la iglesia. Cristo derramó su sangre por la iglesia y Él estableció la iglesia. Entonces debemos amarla, apreciarla y pues ya apoyar la iglesia que va de acuerdo con la palabra de Dios. La misión de la iglesia se menciona en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. La misión de la iglesia se encuentra que hay varias misiones que tiene. Tiene la misión de glorificar a Cristo. En el capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, o en la congregación en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para eso Dios ha puesto un pastor que cuide de las almas de los miembros de la iglesia, porque la iglesia tiene el objetivo de glorificar, traer gloria a Cristo. Él dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, no solamente glorificar a Cristo en adoración y estar presente, pero en evangelización. Él dio a la iglesia la misión de que cada creyente en la iglesia sea un testigo de Cristo Jesús. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, mas recibiréis poder. Tenemos el poder para hacerlo cuando haya venido sobre vosotros y el Espíritu Santo. Y luego que dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que cuando la iglesia fue dispersada en Hechos capítulo 7, versículo capítulo 8, a consecuencia del apedreamiento de Esteban, entonces fueron por todos lugares anunciando a Cristo, evangelizando. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si vamos a ganar la gente a Cristo y vamos a evangelizar, tenemos que dar las buenas nuevas que traen de cosas por venir. Y luego tenemos el objetivo de dar a conocer a Cristo por todo el mundo. Él hizo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19 dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tiene la obligación de dar a conocer a Cristo al mundo y enseñar a los hermanos. Él dice enseñándoles todas las cosas. En el libro de Hebreos capítulo 11, la Biblia nos habla de esto en el último versículo de este capítulo. Él dice en el capítulo en el capítulo 10, el versículo 25, hablando de nuestra relación con la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué debemos estimar la iglesia? ¿Por qué debemos amar la iglesia? ¿Por qué debemos mantener la iglesia como un enfoque principal en nuestra mente, en nuestros ojos? ¿Por qué debemos frecuentar la iglesia? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Por qué debemos buscar a congregarnos? Bueno, Dios no nos creó para estar solos, por eso creó a Adán y Eva, y luego le creó su compañera a Eva, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que los creyentes vivamos en aislamiento. Tenemos que tener compañerismo unos con otros. Y notamos aquí desde el versículo 19 al 25 de Hebreos 10, las ventajas de
frecuentar y congregarnos y estimar la iglesia y ser parte de la iglesia, no solamente en mente, en corazón, pero también en presencia corporal. Allí aprendemos del favor de Dios, versículo 21, porque tenemos un gran sumo sacerdote que sobre la casa de Dios, sobre la iglesia, que hace intercesión por nosotros y nos enseña cómo debemos y cómo no debemos de vivir. En la iglesia vamos a aumentar nuestra fe. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esta fe va a venir como consecuencia de corazones puros y de nuestras conciencias siendo limpiadas por llevar una vida santa. Y entonces en la iglesia vamos a aumentar, incrementar nuestra fe. En la iglesia vamos a aprender cómo estar más firme. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos aprender cómo, no solamente de la posibilidad, sino de cómo podemos sí mantenernos firmes, siempre creciendo en la obra de Cristo Jesús. En la iglesia vamos a encontrar fuerza por la congregación y la fraternización, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y finalmente en la iglesia vamos a aprender la fidelidad, no solamente en lo pequeño, pero también para pasar y soportar las tentaciones y soportar los azotes y tempestades que vienen en contra de nuestra fe, y resistir al diablo y mantenernos firmes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pablo decía aquí en nuestro texto, nos habla de cómo tener buen matrimonio, pero él dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo Jesús. Siendo miembro de la iglesia no te va a hacer salvo, no te va a hacer te va a salvar, pero tienes que ser hijo de Dios. Y la Biblia dice, a todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego, después de hacer esto, en Hechos capítulo 2, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Entonces Dios quiere que seas salvo, y luego que encuentres una buena iglesia conforme a la palabra de Dios. Yo digo una iglesia bautista, seguramente, independiente, fundamental, de acuerdo a la palabra de Dios, y únete a ella. Pero primero tienes que ser salvo, tienes que conocer a Cristo. ¿Le conoces? Si no, Él dice, todo aquel que le invocare como su Salvador, como quien murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para la salvación. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.